Estos últimos días han sido particularmente movidos para Venezuela, luego de que el nombre de Alex Saab volviera a estar en el centro de la atención tras su captura, deportación y comparecencia ante un tribunal en los Estados Unidos, país que lo acusa de ser el testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro. Bienvenidos a este boletín extraordinario de Venezuela al día. Se sacude por completo el tablero político y económico de Venezuela. Alex Saab, el hombre que durante años fue blindado, defendido a capa y espada y presentado como un intocable diplomático por el gobierno de Caracas, hoy se encuentra en el peor de sus escenarios. Compareció este lunes esposado, bajo estricta custodia federal y sentado frente a la justicia de los Estados Unidos a una corte federal en Miami, bajo nuevos cargos, conspiración financiera y lavado de activos. La deportación de Alex Saab el pasado fin de semana abre una verdadera caja de Pandora repleta de preguntas incómodas para el Palacio de Miraflores. ¿Qué sabe realmente el cerebro de las finanzas chavistas? ¿A quiénes va a salpicar en Nueva York? Este es el paso definitivo contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿Y quién será el próximo en caer? Alex Saab compareció este lunes ante una corte federal en Miami, vestido con uniforme carcelario, enfrentando nuevos cargos relacionados con sobornos, fraude y corrupción multimillonaria del programa de alimentos CLAP. En el quinto piso de esta corte federal, Saab escuchó los cargos que podrían dejarlo tras las rejas por décadas, mientras la expectativa crece en todo el mundo. Desde Caracas, el discurso oficial se desmorona de forma brutal. Su red no solo tocó las cajas CLAP, se metió en el corazón del petróleo, el oro y la construcción, evadiendo las sanciones de Washington mediante rutas financieras secretas en Turquía, Rusia y Asia. El destino judicial de Alex Saab ya está escrito. La próxima audiencia en corte ha quedado pautada para el 24 de junio. Con las cartas sobre la mesa y el temblor político en pleno desarrollo, hoy nos preguntamos cómo reconfigura este juicio las alianzas internacionales de Venezuela. ¿Qué significa el abandono público del régimen hacia Saab? La deportación de Alex Saab a los Estados Unidos sigue generando reacciones dentro del oficialismo venezolano. Apenas un día después de su entrega a las autoridades norteamericanas, tanto Delcy Rodríguez como Diosdado Cabello marcaron distancia del empresario, señalado como uno de los principales aliados financieros de Nicolás Maduro. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, defendió la medida, asegurando que se trató de una decisión tomada en función de los intereses del país. Alex Saab es un ciudadano de origen colombiano, cumplió funciones en Venezuela y son asuntos entre Estados Unidos de Norteamérica y Alex Saab. Y nosotros, bueno, hicimos una medida administrativa de deportación. Tras estas declaraciones de Rodríguez, el ministro del Interior y Justicia venezolano, Diosdado Cabello, también defendió la deportación de Saab. Sostuvo que el empresario operaba en su país con un documento de identidad falso. Nosotros sometimos y fue deportado. ¿Por qué? Porque hacia allá, porque ese es el último país de donde él vino, para Venezuela. Cosas de estas. Y a raíz de eso, bueno, una cantidad de fraudes al Estado venezolano, que están siendo igualmente investigados aquí en Venezuela. Y cuando hablo de fraudes de todo tipo. De todo tipo.
Y bien, para tratar este polémico caso, se está sacudiendo el tablero político en Venezuela con la detención y extradición de Alex Saab. Conversamos con Alejandro Cardoso, bienvenido, politólogo e historiador. Alejandro, Alex Saab, ¿qué significa para el chavismo que lo está entregando? Prácticamente lo dejó solo. Delcy dice que es prácticamente una decisión así, pues, una herramienta necesaria después del 3 de enero. Y Diosdado se lavó las manos y dijo, nada, él no es venezolano. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yasmín. Eso fue lo que dijo Diosdado, ¿no? Y Delcy, él no es venezolano, y el comunicado del Saime. Luego tú contrastas cuando fue capturado en Cabo Verde, diplomático, alto diplomático venezolano, alto con un pasaporte diplomático para tareas de alto nivel, súper venezolano, más que Simón Bolívar, y nos damos cuenta de un fenómeno que se repite desde 1999, que es la mentira estratégica, Yasmín. El chavismo ha usado la mentira como un arma estratégica discursiva, decisoria, legal, judicial, política, ideológica, en todos los ámbitos. Este es el momento más cumbre de la mentira, porque se contradicen en un lapso relativamente corto, Cierto. en un mundo de redes sociales, donde tú ya no puedes decir A porque pasado mañana te van a decir dijiste Z, y bueno, es una cosa vergonzante, da vergüenza un poco ver cómo se contradicen, ¿no? Primero un Diosdado que daba la vida por Saab y hoy un Diosdado que dice, bueno, que ni siquiera era venezolano. A Sí, estas alturas... Y peor, fraudulento y las investigaciones lo respaldan. A estas alturas, ¿qué significa esta detención? Él va a prender el ventilador, va contra Maduro, va contra Diosdado. ¿Qué crees tú que va a pasar el próximo 24 de junio cuando es la segunda audiencia en la Corte de Miami? Bueno, él no se le van a imputar los cargos por los que fue indultado, claro. Evidentemente, no se va a reimputar, porque bueno, eso es anticonstitucional en Estados Unidos. No sé, del doble jeopardy, ¿no? No se hace doble juicio, pero por los mismos cargos. Pero queda una lista demasiado larga de comportamientos ilegales, paralegales, sospechosos y criminales. Es decir, lavado de dinero, uso para ese fin del sistema financiero estadounidense, conspiración, etc. Entonces, la trama de Alex es una madeja muy densa que va a ser explotada. El juez está determinado a ello, pero lo que tú dices, la metáfora del ventilador, desde luego que sí. Pero, sin embargo, sospecho que Delcy hizo un control de daños en esa entrega. ¿Cómo sería ese control de daños y a quién esquivaría ese control de daños? Primero, porque Diosdado, todo el mundo lo tiene en la frente, en la mira. Sí. Ajá. Bueno, Diosdado puede ser una de las siguientes víctimas, perfectamente. Víctimas, entre comillas, después de haber sido por casi 30 años un victimario, ¿no? Pero Diosdado está en una cuerda floja. Sin embargo, el control de daños al que me refiero es una ficha que tú entregas para proteger otras fichas como Gorrín. ¿Dónde está Gorrín? Vale. ¿Por qué Ruperti salió tan suertudamente? Exacto, los dos salieron como Pedro por su casa. Entonces, claro, ahí vemos que estos son testaferros protectores, son los arquitectos de un esquema de flor que llaman, que son muchos pétalos para esconder fortunas, de El Rodrigato. No soy investigador, eso lo maneja muy bien Armando Info, toda su tradición de investigación criminal, pero estamos seguros de que ese ventilador va a provocar mucho daño, salvo a, digamos, los hermanos Rodríguez y el círculo, para ellos su círculo estratégico, ¿no? Que es el que más o menos mantienen en pie. La suerte de Diosdado yo pienso que está sellada. Está por acabarse, sí, digamos que Diosdado cuenta un día tras otro, supongo, ¿no? Porque está, sobre todo, es muy poco apreciado en el círculo, en la nomenclatura que sobrevivió al cambio del 3 de enero, es muy poco apreciado, Y Diosdado Cabello no trabaja mucho, es decir, él no es una ficha clave como lo era Saab. Saab trabajaba muchísimo. Pero es que con Saab yo entiendo que Estados Unidos quiere saber dónde está el dinero. Sí. Por eso es tan importante su detención. Entonces, tú dices que sí va a hablar y Diosdado va a caer. Pero ¿quién es más? Porque Delcy es parte de eso, igual que Jorge Rodríguez, ¿no? Eso es lo que dicen las investigaciones. Sí, pero hay una negociación previa para entregar a Alex Saab
también es una espina que se saca un poco, digamos, algunos republicanos. Ese inconcebible perdón presidencial de Biden, que además de que hizo quedar a Estados Unidos como un estado débil, que se arrodillaba ante una satrapía bananera, fue humillante, ¿no? Y además fue una descorazonada para todos los venezolanos que veíamos por fin un acto de justicia en tantos años, cuando cayó en Cabo Verde. Ahí vemos ese fenómeno, pero también vemos el fenómeno de una negociación previa. ¿Qué negoció Saab? Saab tiene hijos, aparte de los chiquitos, con su esposa italiana, digamos, con nacionalidad italiana. ¿Qué negoció? Pues yo creo que negoció el estatus de su familia para que no sea tocada, negoció alguna prerrogativa en la sentencia final, negoció cuestiones existenciales, básicamente. Por ello digo que aquí hubo un control de daño, o sea, él sí lo entrega no tan alocadamente, no solo por soltarse de ese peso que significa tener a ese personaje ahí. Un personaje que entra, por cierto, para la audiencia que nos escucha en Colombia, un personaje que entra de la mano de Piedad Córdoba, que entra en el gobierno de Chávez. Alex Saab entra como contratista de Misión Gran Vivienda Venezuela. Y es un protegido de Piedad Córdoba, que ya sabemos que falleció. Es decir, Alex Saab viene del chavismo viejo, no viene del madurato, que creció impresionantemente en el madurato, cierto, y eso es muy importante. Ojo, Yasmín, eso también es para fortalecer el juicio contra Maduro. Así es, y ese dato es sumamente importante y de verdad te agradecemos, Alejandro, esta cultura informativa, porque a veces a los venezolanos se nos olvida de dónde vienen las personas o los personajes que nos han traído hasta aquí. Bueno, estuvimos conversando con Alejandro Cardoso, profesor, historiador, politólogo, en una historia que sin duda va a seguir dando, porque estamos hablando nada más y nada menos que del testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Hasta aquí este boletín extraordinario. Recuerde que donde hay un venezolano está Venezuela al día.